En las últimas semanas hemos abarcado los icebergs de los bachilleratos más populares en la República Mexicana, siendo estos los CONALEP y los colegios de bachilleres. La gran mayoría seguramente quedamos sorprendidos de saber estas curiosidades sobre estas instituciones educativas que sin duda alguna han contribuido a la sociedad y a su vez han dado mucho de qué hablar ante sus escándalos y leyendas urbanas que giran en torno a ellas. Los colegios de ciencias y humanidades y las escuelas nacionales de preparatoria son escuelas de nivel medio superior impulsadas por la UNAM, que prepara a los estudiantes para la educación universitaria. Si bien no brinda un título técnico profesional como los CONALEP o bachilleres, sí te da el pase directo a CEU y eso gana la popularidad de estos planteles. Y vaya que estos guardan una gran gama de misterios y leyendas urbanas que hoy, al descubrirlas, te harán verlas completamente diferentes. Es así que sin más, pasemos con el iceberg de los SHs y prepas. La maldición de los tótems en las preparatorias. Quizá en primera instancia leer y escuchar el nombre de este puesto te haga énfasis a algo sumamente siniestro y aterrador, pero no es el caso, pues apenas estamos en la punta del iceberg. Sin embargo, este rubro nos hace reflexionar sobre el sistema de creencias que manejamos a nivel sociedad, o en este caso, a nivel estudiantil. En cada una de las escuelas preparatorias de la UNAM, en la explanada podremos contemplar una figura de apariencia prehispánica, construida a base de diferentes materiales, que son denominadas como tótems. Considerado por muchos un símbolo sagrado que otorga protección y abundancia a determinado clan, eran usados por muchas tribus y linajes, no solo del México prehispánico, sino de muchas culturas alrededor del mundo. Y es que según la leyenda, los tótem otorgan diferentes habilidades, pues estos en las preparatorias, se cree, tienen esta misma función: proteger y prever a los estudiantes, profesores y demás personal que labore en el respectivo plantel. Muchos estudiantes tienen la tradición de dar ofrendas e intencionar sus propósitos académicos y personales ante estas figuras. Es una práctica que ha trascendido a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, no es empleada por todos los estudiantes, varios sí que tienen esta creencia bien integrada, afirmando que en efecto funciona rendir tributo a su tótem y así este cumple sus propósitos. ¡Silencio! ¡Cállense! Tienen frente a ustedes al chef más supremo de esta preparatoria. Tienen frente a ustedes al Dios Tótem. A estas alturas y ante la gran diversidad cultural que hay en cada uno de estos planteles, muchos son escépticos ante este tipo de prácticas, y mientras que los que la realizan ante este tipo de personas que pueden llegar a criticarlos o atacar esta clase de creencias y prácticas, pueden llegar a sufrir consecuencias de verdad graves. Y es que se tiene la creencia que aquel que difame a los estudiantes y personal que realizan estas prácticas, o incluso se le da la espalda malintencionadamente, caerá la desgracia sobre él, cerrando sus caminos al éxito, reprobando las materias y mala suerte en el amor y pobreza. Hay varios relatos que afirman que esta supuesta maldición es cierta, así como muchos atribuyen su éxito a estos tótems. Por otro lado, hay escépticos que nos indican que todo es un juego mental y un simple sistema de creencias. Si eres un seguidor del canal y sobre todo de lo paranormal, sabrás que esa conclusión no es suficiente para poder explicar toda la serie de fenómenos y entidades que hemos mencionado. Y este mismo me recuerda a algo que no puse en el iceberg de la UNAM, pero que se parece mucho a esto. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM hay una escultura creada por Enrique Carvajal que se encuentra enfrente de la biblioteca Enrique Borel. Yace desde 1992 y es nombrada por los alumnos como la Leonardita. Según encontré, es llamada así en honor a Leonardo da Vinci. Es un símbolo importante para los estudiantes
y muchos de ellos hacen rituales alrededor de ella, haciendo oraciones y veneraciones. Hay un video popular en donde decenas de estudiantes de nuevo ingreso hacen una tipo oración pidiéndole a la Leonardita que los cuide de malos profesores, de que no sean robados dentro de CU y sobre todo que los libre de los extraordinarios. Vengo a pedirte que con tu poder protejas a los de primer ingreso, que no caigan en novatadas, que no me roben mi dinero, que no me toquen los profes más difíciles, pero sobre todas las cosas que te pido hoy, no permitas que mis nuevos compañeros me sonsaquen a beber los viernes, que reprueben mis materias y líbrame de los extraordinarios, ya que si no... Este video sin duda nos hace ver que lo de los tótems no suena tan descabellado como quizá te resultó al principio del puesto. Y ya para terminar el rubro, y como dato adicional, en el año 2019, el tótem de la Preparatoria 9, Pedro de Alba, fue destruido por una manifestación feminista. Esto indignó a muchos estudiantes y vulgarmente se le conoció como el Ragnarok de la Prepa 9, pues nada iba a ser igual desde ese entonces. Ahora bien, ¿tú eres un estudiante o conoces a alguien que estudie en una preparatoria y conozca esta leyenda? ¿Tienes una historia relacionada con los tótems? Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios. La cafetería de la Prepa 6. Este puesto que vamos a abarcar a continuación es una presunta leyenda urbana que ha girado en torno a la Prepa 6 Antonio Caso, un hecho lamentable que ocurrió hace algún tiempo. Guarda un contexto sumamente aterrador con un desenlace más que triste. Sin duda alguna, ha ganado un lugar en el iceberg. Y es que se habla que ya hace algún tiempo, en la Preparatoria 6, había una cafetería en la azotea de uno de los edificios. Hoy en día está prohibido el acceso y mucho se ha hablado de las razones por qué fue clausurada, desde que no era funcional hasta incluso involucrando la aparición de entidades sobrenaturales. Pero la cruda realidad podría ser otra. Y es que cuando la cafetería estaba en curso, fue criticada por muchos estudiantes y profesores, mencionando que no cumplía con medidas de seguridad y que era peligrosa. Y un día, eventualmente, un joven se cayó desde el piso alto donde estaba la cafetería. Se desconoce si fue por decisión propia o fue un accidente ante el mal diseño arquitectónico. Lo cierto es que ese joven había perdido la vida de una forma hórrida y lamentable. La escuela, desde luego, le dio la menor divulgación posible a este hecho y lo manejó de la mejor manera posible. Sin embargo, este joven solo contaba con su madre y fue a ella a quien se le dio la noticia. La madre, al enterarse, se dirigió inmediatamente a la escuela y fue ahí donde se le explicó la situación y el apoyo que le brindarían. Sin embargo, la señora presuntamente rompió en llanto, pues se dice que solamente tenía a su hijo y a nadie más en su familia. Sin más, se retiró del plantel resignada. Pero fue en los próximos días cuando la madre de este joven volvió al plantel para buscar a su hijo. Los guardias de seguridad quedaron atónitos, pues ya se les había informado el deceso de su hijo días antes. De una forma terca quiso acceder al edificio donde se encontraba dicha cafetería para buscar a su hijo. Sin duda alguna, estaba en plena etapa de negación del duelo. Lo buscaba y sin más se retiraba. Esto mismo ocurrió repetidas ocasiones y los directivos, cada vez que ocurría esto y con la mano en el corazón, le permitían el acceso a la señora como una forma sutil de aliviar el alma destrozada de aquella madre que perdió a su hijo. Y desde esos días, los alumnos han reportado ver a una señora de baja estatura y con pelo corto recorriendo ya no solo este edificio, sino todo el plantel, buscando a su hijo sin decir una sola palabra. Esta no es la historia de un fantasma aparecido a altas horas de la noche en el plantel, sino la historia
de una madre que quedó corrompida mentalmente ante la pérdida de su hijo, con falsas esperanzas de volver a verlo. Ya hemos abordado anteriormente cómo la línea de la cordura y la locura es muy delgada y basta solo con un momento para romperla. Se desconoce qué pasó con la madre, pero por el momento nos quedamos con esta reflexión sobre cómo la mente humana es sumamente frágil. La preparatoria construida sobre un psiquiátrico. En los icebergs son populares los puestos hablando sobre datos curiosos de determinado tema. Esta vez no será la excepción. Sin embargo, de pasar a un dato curioso, ahora estamos en terreno de lo paranormal. Y estamos hablando de la preparatoria número 8, Miguel H. Schultz, que destaca por su enorme popularidad al ser una de las opciones favoritas de los aspirantes a la educación media superior, no solo por su gran nivel académico, sino porque está construida sobre lo que antes era el hospital más famoso de la zona metropolitana, y hablo del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda. Este psiquiátrico fue inaugurado poco antes de la Revolución Mexicana en 1910 por el aquel entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, con la misión de satisfacer la demanda al tratamiento de enfermedades mentales, reclusión y tratamiento de pacientes con diferentes padecimientos, trayendo lo mejor de la medicina psiquiátrica. El hospital cumplía con su función, pero con el pasar del tiempo, cada vez era menos el apoyo económico que se le brindaba a este hospital, pues se habla que ante la demanda y la saturación del hospital, los pacientes eran torturados e incluso sacrificados. La población en general ya conocía la cruda realidad de la Castañeda, por lo cual cerró sus puertas y se clausuró. Incluso después de haber quedado deshabilitado el antiguo psiquiátrico, los vecinos aseguraban haber escuchado lamentos, risas y gritos desgarradores, haciendo alusión a apariciones fantasmales y actividad paranormal que se daba en el recinto. Ante esta situación, y para darle un uso a este vasto terreno, Gustavo Díaz Ordaz, antes de los populares movimientos del 68, ordenó su demolición y con el pasar del tiempo se inició la construcción de lo que hoy conocemos como la preparatoria número 8, así como varias unidades habitacionales, al igual que un Walmart y el popular deportivo de Plateros. Esto es inquietante por demás, porque en este terreno donde se construyó la preparatoria número 8, mucha gente falleció, y si hacemos caso de muchos relatos de la época, aseguraban que este sitio era el infierno en la tierra. Esta es la historia del plantel número 8. Sin embargo, el terror aún prevalece con el pasar del tiempo y no hay demolición que pueda eliminar la energía de la desesperación, impotencia y locura que se vivía en aquel hospital, pues estudiantes, profesores y personal reportan que esos gritos desgarradores siguen haciendo acto de presencia. Esto sin contar la actividad paranormal que se vive en sus instalaciones. Son muchos los testimonios reportando esta clase de fenómenos en la preparatoria 8. Si bien es cierto que cada escuela en el país e incluso en el mundo cuenta con una gama de historias sobrenaturales, en este plantel en específico tenemos un claro indicio del origen de estas, y es igual o más aterrador que la actividad paranormal manifestada aquí mismo. Ahora cuéntame, ¿estudias en este plantel? ¿Sabes alguna historia al respecto? Toda anécdota es bien recibida en la caja de comentarios. No hay agua en CCH Sur. Es en anteriores videos donde hemos abarcado las presuntas cortinas de humo que han acechado a la República Mexicana, ocultando la aprobación de una ley, una situación desfavorable para un país o un acontecimiento que podría destabilizar a los ciudadanos. A través de esos videos sacamos la conclusión de que las cortinas de humo son malas y métodos de manipulación mediática. Pero ¿qué pasa cuando son usadas en las escuelas? Los CCH hacen su debut a estas alturas del iceberg para traernos uno de esos hechos que, al igual que con el caso de la cafetería de la preparatoria 6, pueden llegar a provocar gran impacto ante una situación lamentable,
llena de impotencia. Transcurría el 2018 en el CCH Sur, en un día tranquilo de clases. No había nada que reportar. Los prefectos comenzaron a emitir un mensaje importante, a tal grado que implicaba desalojar a los estudiantes del plantel. El motivo es que corría el rumor que no había agua y por medidas de salubridad se tendría que suspender todas las clases y actividad en el plantel. Es así como los estudiantes se alegraron ante estas noticias, pues tenían el día libre y podrían hacer lo que quisieran el resto del día. Todo iba aparentemente bien, de no ser por un grupo selecto de jóvenes que aseguran haber oído la verdadera razón de por qué los retiraron a todos del plantel. Se dice que una joven se quitó la vida de forma sigilosa en uno de los salones y fue hallada simplemente ahí, inmóvil y fría. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y lo manejaron de forma oculta, por lo que se creó esta supuesta cortina de humo. Se desconoce la razón por la cual esta joven llegó a estas alturas y sobre todo por qué la baja de un estudiante no se le haya dado un seguimiento correcto, ya que ¿cómo se lo dijeron a la familia? Claro, especulando que todo esto haya sido cierto, pero si hay algo también por lo que se caracteriza a este plantel, es que en octubre del 2022 hubo un paro en esta escuela por presunto abuso hacia un estudiante. Incluso hubo manifestaciones, así como vimos en un puesto del iceberg del bachilleres, con algo similar. Si nos ponemos conspiranoicos, podríamos pensar que aquella cortina de humo fue para no levantar sospechas de la verdadera razón que llevó a esta estudiante a cometer este terrible acto. Quizá algún directivo o profesor se vio involucrado a tal grado de ocultar la realidad. Pero claro, esto dicho simplemente como una forma de especular. Lo cierto es que todos los estudiantes del CCH Sur recuerdan aquel día cómo se les desalojó por la falta de agua o la presunta falta de agua. Si fuiste a este plantel durante esos años, ya puedes darte una idea de lo que pudo haber pasado en realidad. Tus comentarios puedes dejarlos en la parte de abajo. La Llorona en CCH Oriente. Nuevamente un CCH toma un lugar, brindándonos una de las historias, junto con evidencia adjunta, de que algo raro pasa en este plantel. Y si te lo estás preguntando, sí, los fantasmas y otro tipo de entidades paranormales regresan y se hacen presentes en este rubro. Es popular por muchos estudiantes en los planteles de la UNAM, donde reportan la actividad paranormal, como lo es frecuente en la Facultad de Química. Muchos estudiantes y profesores reportan apariciones de sombras, incluso ven lo que pareciese ser batas de laboratorio flotando y cómo se caen objetos o se cierran o abren puertas sin motivo aparente. Pero en CCH Oriente pasa algo extraño. Un relato de un joven cuyo padre era laboratorista en este plantel cuenta que en ocasiones escuchaba cómo una mujer lloraba a muy tempranas horas antes de iniciar las clases, siendo aproximadamente las 5 o 6 a.m. donde escuchaba todo esto. Eso sin mencionar los pasos que oía en su edificio y otro tipo de fenómenos paranormales clásicos. Pero lo que sumamente le llamó la atención es que un día, entrando a su plantel, vio lo que parecía ser una mujer hincada en una banca, vestida de blanco con un estilo un tanto inusual. Incluso le tomó fotografía al percatarse de lo extraño que era, ya que no reaccionaba a su presencia e incluso se sentía un tanto abrumado por ella. Desde ese día no la ha vuelto a ver. Muchos han asemejado esta historia con la ya popular Llorona, aunque comparten ciertas similitudes. Es de extrañarse que una entidad como la Llorona deambule por el CCH Oriente. Incluso si no fuera algo como la Llorona, este hallazgo ya resulta de lo más aterrador. Por otro lado, puede tratarse no de una entidad, sino de una persona enteramente viva. Sin embargo, la fotografía es explícita y resulta igual de extraño que esté colocada en esa posición con esta vestimenta, como si fuera una bata para ir a dormir. Tú que estudias en CCH Oriente, ¿ya te has encontrado con esta entidad?
¿Has oído algo al respecto? Me encantaría leerte a través de la caja de comentarios. Inseguridad en el CCH Oriente. El tema de la inseguridad es el pan de cada día, al menos para la República Mexicana. Crímenes y abusos es tan solo algo de todas las cosas desagradables que viven los mexicanos, y la máxima casa de estudios ha sido víctima de estos ataques por parte de algunas organizaciones. De nueva cuenta, y como mención honorífica, son múltiples las amenazas de supuestas bombas alrededor de los planteles de la UNAM, en especial de los planteles de educación media superior. Durante algún tiempo hubo este tipo de amenazas que dañaría no solo la infraestructura del plantel, sino también se llevaría a varios estudiantes y docentes. Pero esto jamás se llegó a cumplir, afortunadamente, y esto cayó como una broma de mal gusto por parte de algún estudiante. Pero hay algunos que incluso lo toman como una cortina de humo. Pero si hablamos del plantel que ha sido remarcadamente víctima de la inseguridad, es el CCH Oriente. Cabe recalcar que este plantel está ubicado en Iztapalapa, que para muchos de por sí ya es una delegación, o bueno, alcaldía peligrosa, que incluso un muy buen amigo mío le dedicó un iceberg. Pues en este plantel, donde los estudiantes relatan cómo han sido asaltados a las afueras del mismo, los casos de acoso contra las estudiantes son alarmantes, y se habla también de puntos de venta y de distribución de tú sabes qué sustancias. El caso que más ha resaltado al respecto es que en una ocasión en el CCH Oriente, grupos criminales entraron por el estacionamiento para poder asaltar unos laboratorios donde se encontraba equipo e instrumentos de alto valor. Estos criminales tomaron de rehenes a los alumnos y profesores que había en ese entonces. Procedieron a llevarse todo el equipo y material, pero no conformes, decidieron aprovecharse de las estudiantes. Ante esta situación, los profesores y algunos alumnos procedieron a defenderlas, pero terminaron golpeados y heridos de gravedad. Esta situación fue denunciada a las autoridades, pero jamás lograron dar con los responsables, y la misma UNAM no hizo lo suficiente para llevar a cabo la justicia correspondiente. Si bien es cierto, el CCH Oriente tiene un alto nivel académico y educativo, lo cierto es que ha pasado por este tipo de situaciones desagradables. Lo peor de todo es que si no es un plantel, puede ser en cualquier lugar de la Ciudad de México o de la República. Cuéntame, ¿tú estudiaste o estudias en el CCH Oriente y has escuchado alguna historia similar? Házmela saber en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos abordado tan solo algunos puestos del iceberg de las prepas y CCHs. Es muy vasto todo lo que se puede hablar acerca de esta institución, que es la UNAM y sus planteles del nivel medio superior. Dime, ¿tú conoces algún tema turbio, extraño o incluso paranormal referente a algún plantel de las prepas o CCHs? Si es así, no lo dudes y déjalo en los comentarios, o bien puedes unirte al grupo de Facebook y compartirlo con la comunidad. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, visita su canal. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.